Bueno, el día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante, ya para cerrar el capítulo de la retención de agua en el suelo y cómo influye en las plantas. Hablábamos en programas anteriores de la capacidad de campo, de la marchitez permanente, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es la saturación del suelo, la agua en el suelo, que se confunde mucho con la capacidad de campo, y ahí es donde la estamos embarrando y estamos causando muchos estragos en nuestros cultivos. Entonces, antes de explicarte este tema, me gustaría que te suscribieras a mi canal de YouTube y le dieras a la campanita para que recibas la notificación cada vez que montemos un nuevo video. Créeme, es una información muy valiosa que te va a ayudar mucho a mantener un cultivo sensacional con unas productividades muy buenas. Entonces te invito a que me acompañes y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué mal? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que esos cultivos estén sanos, atractivos, que estén rentables, que se estén sosteniendo, que estén generando mucho empleo y que mejor dicho la estén rompiendo. Yo sé que inicios de años es un poquito complicado, pero ojalá la estén rompiendo bastante y mejor dicho estén muy contentos con esos cultivos. Bueno, el día de hoy les vengo a concluir ya el tema de lo que tiene que ver con retención de agua en el suelo. Les recuerdo que en videos anteriores habíamos visto la capacidad de campo, la marchita es permanente y el día de hoy vamos a ver el tema de saturación. Es muy importante verlo y pónganle bastante cuidado a este video porque nos vamos a dar cuenta del error tan garrafal que estamos cometiendo al confundirlo con capacidad de campo. Entonces, para que le pongamos bastante cuidado. Entonces, para definir el concepto de saturación, es muy básico. Saturación es un exceso de agua en el suelo, una inundación que nos va a perjudicar en el cultivo, y eso es lo que está pasando hoy en día en muchos de nuestros cultivos, porque le estamos sumando el invierno, porque no para de llover y esos suelos ya están en toda su capacidad y los tenemos saturados. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué están saturados? Entonces, acá debemos tener en cuenta dos conceptos muy importantes: los macroporos y los microporos. Eso nos lo han enseñado, pero se los voy a explicar de una forma muy básica para que lo entendamos, porque ustedes entendiendo estos dos conceptos van a tener claro que es una capacidad de campo, marchitez permanente y una saturación. Entonces, ¿qué son los macroporos? Los macroporos son los espacios que hay en el suelo, pero estos no retienen agua por gravedad, sino que son los espacios de aire y oxígeno por donde van a transitar que la raíz de la planta. Ella va a transitar por todos esos espacios, por eso es que es tan importante los macroporos y algunos microorganismos o unos invertebrados del suelo. Por esos macroporos, porque son unos espacios más grandes, pero no retienen agua. Eso lo tienen que tener clarísimo, ese concepto. Los macroporos no retienen agua por gravedad. Antes sirven como drenaje cuando los suelos están muy encharcados. Pero ahí va mi punto. Entonces, ¿qué son los microporos? Los microporos, si tienen la capacidad, son esos pequeños espacios en el suelo y si tienen la capacidad de retener agua por gravedad. Entonces, ya teniendo claro estos dos conceptos, entonces podemos decir que, para que resumamos, capacidad de campo es cuando todos los microporos retienen el agua y están disponibles para la planta, porque ahí es donde la planta absorbe todos los nutrientes a través de la raíz. Entonces ahí estamos a capacidad de campo con los microporos. Cuando hay una marchitez permanente, cuando la capacidad de agua de esos microporos no es la suficiente y la planta no es capaz de tomarla. Sencillo. Ahora la saturación. ¿Qué es la saturación como tal y qué fenómeno pasa? Que cuando suministramos mucha agua en ese terreno, ¿qué es lo que va a pasar? No solo se van a llenar los microporos,
que es el agua disponible para la planta, sino que el suelo se empieza a achacar porque los macroporos se empiezan a llenar de agua en contra de su voluntad. Entonces ahí es cuando tenemos suelos ¿qué? Encharcados y no a capacidad de campo como lo creíamos anteriormente, que era llenar los macro y los microporos del suelo. Estábamos cayendo en un error garrafal porque eso es lo que nos trae los principales problemas de enfermedades radiculares y vasculares en las plantas. Entonces, mire lo grave del asunto, confundir dos conceptos. Entonces, si ustedes creían que capacidad de campo era saturar eso de agua, colóquenlo aquí en los comentarios en la parte de abajo. Yo lo creí alguna vez, como todos. Cometí ese error, ¿sí? Se me enfermó un cultivo. O sea, aquí no les voy a decir que es la panacea de la información, es requiriendo a la experiencia y al recorrido que yo he tenido durante estos años. Yo ya llevo más de 15 años siendo agrónomo, entonces la experiencia también lo va haciendo a uno y se las voy compartiendo con todos ustedes, porque la verdad era un error garrafal el que estábamos cometiendo, pero a partir de hoy ya no vamos a cometer más ese error, porque ya tenemos el concepto claro de capacidad de campo y lo que es saturación del suelo. La saturación del suelo, la planta, ¿qué va a pasar con la planta? Es un suelo inundado. Entonces lo primero que va a manifestar esa planta es ¿qué? Un estrés hídrico por exceso de agua. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Esto me va a alterar los procesos de la planta y ahí es cuando empiezan los amarillamientos, ahí es cuando empiezan las floraciones excesivas o prematuras, o ahí es cuando estoy en plena floración o fructificación, abortos de fruto. Entonces, mire todos los problemas que eso nos trae y aparición de enfermedades vasculares, porque un suelo saturado de agua como los que tenemos en este momento acá en el país, me refiero específicamente a Colombia, estamos llevados por eso. ¿Por qué? Porque esos suelos saturados que nos van a causar en la raíz inicialmente, si los espacios por donde, digamos, entre comillas, la raíz se va a desplazar están llenos de agua, ¿qué es lo primero que va a pasar o el primer fenómeno que va a pasar? Va a haber un taponamiento y es la raíz. Al hacer fuerza, al buscar espacio, va a generar una lesión. Y al generar esa lesión, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay en el suelo? Hongos, bacterias, e inmediatamente van a penetrar y van a hacer lo que tienen que hacer, que son los daños en los haces vasculares, daño en la raíz, daño en la planta, y se nos van a manifestar todos esos síntomas característicos cuando tenemos suelos encharcados, que son plantas amarillas, que son plantas marchitas, abortos de flor, abortos de fruta, entorchamiento de cogollos, o sea, del eje principal, muchas cosas más. Y fuera de eso, el fertilizante que estemos suministrando o abonos edáficos no se van a asimilar. Entonces, ese es uno de los principales errores que nosotros cometemos a veces, porque nos dicen, lo que pasa ustedes, algunos productos o algunos fertilizantes, el lote debe estar a capacidad de campo. Pero como lo confundíamos con un suelo saturado, estamos botando el producto. Pero esto ya no nos va a volver a pasar porque ya no vamos a botar más producto. Ya sabemos que un suelo saturado no sirve para nada, ni para hacer ninguna aplicación, para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la raíz, debido a que sus espacios están llenos, no va a poder absorber. Y ahí es cuando se empiezan a presentar esos daños tan característicos que ya se los he mencionado anteriormente. ¿Cómo ahora evitamos la saturación de los suelos? En este caso por exceso de agua. Controlar el clima es imposible, pero podemos hacer ciertas cosas, que vengo y lo recalco mucho cuando tenemos estas inundaciones, que es hacer unos buenos sistemas de drenaje. Y no son esos caminitos chiquitos que uno dice y le volé medio winche con el asadón y abre una zanjita, no. O sea, verdaderos desagües que tengan una profundidad de medio metro, de un ancho de 20 o 30 centímetros por donde corra el agua. Tómense la tarea de mirar en su cultivo por donde está corriendo el agua.
Y si ese desagüe les está corriendo por la mitad de sus camas, por la mitad de sus ceras, por la mitad de su cultivo, abra ese berraco canal por ahí. Porque por donde corre el agua yo la estoy canalizando y la estoy llevando por un solo punto. Al llevarla por un solo punto, ¿qué va a pasar? Esos macroporos ya se me van a drenar el resto de agua, ya van a quedar libres y esa red ya va a empezar a cumplir todas sus funciones normales. Pero hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. No es hacer un desagüe por hacerlo, no. Tómese el rato, póngase la carpita cuando esté lloviendo y venga, vamos a ver por dónde está corriendo el agua. Y en una hoja empiece a trazar. No importa, después la pasa si se le mojó. Vaya, trace, a ver, esto me está corriendo por aquí, esto me está entrando por aquí. Entonces tengo que cogerla desde aquí, entonces vamos a empezar por aquí. Porque nosotros no hacemos esa tarea. Nosotros he tenido la oportunidad de ir a varias fincas aguacateras, guluperas, tomateras, cultivos de ochuva, cultivos de arándano, cultivos de café, muchos. ¿Y qué pasa? Creen que porque estamos en una ladera no se nos va a saturar el suelo de agua. Y estamos en un error. O sea, eso ya está mandado a recoger ese concepto de que no se nos va a saturar del agua. Se nos va a saturar. ¿Y qué tenemos que hacer? Drenajes. No, es que el agua termina allá abajo. Mentira, eso no termina allá abajo. El suelo se le satura, a usted se le satura. ¿Por qué ocurren los derrumbes? Por lo mismo, es un suelo saturado pesadísimo porque los macroporos se llenaron de agua, todo eso está inundado y vámonos para abajo, lo que está pasando hoy en día. Por eso es. Entonces, si esas pendientes tan grandes, eso fuera una escurrida, no hubieran derrumbes. Para que lo tengan ustedes en cuenta. Tracen bien esos drenajes. Es la única forma de ustedes evitar un suelo saturado. Nosotros no podemos controlar el clima, no, yo sé que no. Pero sí podemos utilizar estas herramientas como los canales y los drenajes y canalizar el agua para que caiga en una sola parte y no nos afecte al cultivo. ¿Cuándo les recomiendo yo hacer estos canales? Antes de implementar el cultivo. ¿Por qué se los digo? Yo también cometí el error. Yo también arrendé un lote y mejor dicho había que aprovechar todos los espacios y eso hasta el borde le sembré matas. Hasta donde más no había. Pero ya, como la experiencia no lo indica, ya tocó empezar a arrancar, empezar a establecer el cultivo de otra forma y establecer esos drenajes para poder que nos funcionara. Porque sin esos drenajes en suelos saturados, por más que breguemos, por más que tengamos los mejores productos antiestrés del mundo, mejor dicho, podamos sostener esa mata, no la vamos a lograr sostener. ¿Por qué? Porque el cerebro de la planta para mí es la raíz. Y yo no le estoy garantizando las condiciones óptimas. Eso es como tener el cerebro lleno de sangre. Usted no hace nada, usted muere. Y lo mismo pasa con las plantas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, espero les haya gustado. Recuerden compartir este video, suscribirse a mi canal, darle en la campanita para que reciban la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créanme que esto es una información realmente valiosa para que ustedes implementen en sus cultivos. Créanme que esta información les va a ayudar mucho a tener unos cultivos más sanos, más atractivos, más rentables y más sostenibles. Entonces, recuerden muchachos, les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.